Muy buenos días. Son las 7 de la mañana. Mi nombre es Diego Andrés Guarín. Yo soy residente de oftalmología de la Universidad del Valle. En el día de hoy vamos a hablar de la dinámica del humor acuoso. Entonces, lo primero que vamos a hablar, solo quiero que tengan estos dos datos importantes, es que el humor acuoso antes de 1920 se creía que era un líquido estático y que este líquido no se cambiaba durante el curso de la vida dentro del ojo. Pero en 1921, Seidel descubrió que esto no era así. Humor acuoso tenía un proceso en el cual este se formaba y había un sistema por el cual drenaba, pero en ese momento todavía no se conocía. ¿Y él cómo hizo para encontrar eso? Entonces lo que hizo fue que le colocó como tal una aguja a una córnea, pues a un ojo de un conejo, y le instiló una coloración azul, y lo que él encontró fue que esa coloración azul se encontraba dentro de la circulación venosa. Esa fue la manera como descubrieron que el ojo tenía un acueducto por el cual, pues de una manera entraba el humor acuoso y de otra manera salía, pero no se podía descubrir nada más, sino que fue hasta 1940 que Ascher descubrió que el humor acuoso tenía como tal un sistema de drenaje que permitía conectar lo que sería el humor acuoso con la circulación sistémica o con la parte venosa. Esto lo traigo pues a colaciones para ver que, a pesar de que han pasado casi 100 años desde el descubrimiento de que el humor acuoso es un proceso pues dinámico, la formación del humor acuoso es un proceso dinámico, hasta este momento hay muchos pasos que todavía no se conocen claramente. Poco de anatomía, y lo primero es saber que tenemos el limbo esclerocorneal. El limbo esclerocorneal es una estructura que se encuentra entre lo que sería la córnea y la esclera, y que es muy importante anatómicamente porque tiene las estructuras que se encargan del drenaje del humor acuoso. Entonces, en la superficie interna de este limbo vamos a tener el espolón escleral, que es un sitio que nos va a permitir como demarcar o ubicarnos donde nos encontramos, y lo que se hace es que en ese lugar la malla trabecular se va a conectar con el canal de Slem, y el canal de Slem va a salir directamente pues, a la circulación pues, sistémica, a la parte venosa, que más adelante explicaré en detalle. Entonces acá tenemos el espolón escleral, esto sería nuestra córnea, esta sería nuestra esclera, y lo que se encuentra en esta región sería el limbo esclerocorneal. Para que me entiendan, en esta región, que sería la región interna, como vemos acá, como este notch que se puede ver acá, sería lo que forma el espolón escleral. Pues, se dice que este está compuesto un 80% por fibras de colágeno y un 5% por fibras elásticas. Adicional a ello, en esta región que muestro acá, hay un gran componente de inervación, pero la inervación que llega a este nivel es diferente a la que encontramos pues, en otras partes del ojo, y la característica es que las terminales nerviosas terminan como en un nódulo, por así decirlo, para que me entiendan, y se cree que esos nódulos tienen la característica de ser mecanorreceptores. Entonces se piensa que en este nivel es donde el ojo sensa la presión intraocular que se maneja, y de esta manera sufre como la regulación para que el proceso sea un proceso de formación y de eliminación para mantener una presión intraocular constante. Entonces aquí tenemos todas las estructuras, se las voy a explicar pues brevemente. Aquí tenemos otra vez córnea, esclera, aquí está el limbo esclerocorneal. Tenemos el espolón escleral que encontramos acá, y este sulco escleral que nos permite conocer dónde está formado o dónde va a drenar como tal la malla, perdón, el acueducto del ojo. Entonces acá, posteriormente, en esta misma zona, lo que vemos acá, llega como tal aquí lo que sería la malla trabecular. Una vez se encuentra la malla trabecular, se forman como esos espacios que vemos acá, que es el canal de Slem, y a nivel de acá forman los canales intraesclerales y drena como tal la circulación pues, venosa a las venas esclerales. Acá, para entrar más en contexto, es lo mismo del anterior, lo único que le agregamos es el cuerpo ciliar. Aquí encontramos los procesos ciliares, que es el sitio donde se forma el humor acuoso, y acá es para entender todas las relaciones anatómicas que tiene como tal esta estructura, y por eso es de mucha importancia para el conocimiento del oftalmólogo y también del médico general. Entonces ahora vamos a hablar del cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar, este es un corte coronal de un ojo, de una visión anterior, mirándolo pues desde atrás, y aquí lo que vamos a ver es que el cuerpo ciliar es una estructura que está conformada por una parte muscular, por una parte epitelial y por una parte eh, vascular, epitelial y, y muscular. Entonces estos son los tres componentes que tiene como tal el cuerpo ciliar. Entonces acá lo que quiero mostrar es que el cuerpo ciliar es esta estructura que se ve como más negrita en esta parte. Entonces estas son acá serían los procesos ciliares, que como vemos son bastantes, más o menos entre 70 u 80, y me forma lo que sería la pars plicata. Pues más atrás de esta parte encontramos la pars plana, que es una superficie que es más plana, como su misma palabra lo dice, y que está casi
no tiene tantos vasos vasculares, vasos sanguíneos, y por eso es un sitio de inserción para algunos procedimientos quirúrgicos en oftalmología. Entonces, eso es lo que quería que vieran. Entonces, acá los procesos ciliares están formados más o menos por 70 80 procesos que son ciliares mayores y menores, que eso se ve más en unos cortes histológicos más que en esta vista macro. Y lo importante pues es que esta pars plicata solo va a corresponder al 25% de lo que sería el cuerpo ciliar, y el resto, que sería la pars plana, corresponde al 75%. Esta región también es muy importante porque tiene un gran componente de inervación simpática y parasimpática. Entonces acá se sería un corte histológico de lo que sería el cuerpo ciliar. Y como vemos, es una estructura que tiene muchos componentes. Entonces acá, este sería el epitelio del cuerpo ciliar. Primero tiene una capa de epitelio no pigmentado, como se ve acá. Posteriormente una capa pigmentada, ese sería el estroma. Y aquí lo que vemos acá serían como las fibras musculares, que las fibras musculares también tienen como una disposición especial, que cada disposición da como tal una función diferente en la estructura del globo ocular, que más adelante también nombraremos un poco. Entonces acá, en estos procesos ciliares, algo muy importante es la parte celular, que componen pues los dos epitelios que les mostré anteriormente, el epitelio que está pigmentado, que sería este, y el epitelio no pigmentado, que es este. Entonces, esos procesos ciliares que les mostré hace 2 diapositivas, más o menos tienen 2 milímetros de largo, con 0.5 de ancho y 0.9 de alto. La superficie que genera como tal este epitelio es de 6 centímetros cúbicos, que es mayor que la superficie que tiene como tal el endotelio corneal. Y el endotelio corneal es un endotelio que genera gran cantidad de intercambio de agua para permitir que la córnea se encuentre transparente. Entonces aquí vemos que este epitelio tiene como tal una función de intercambio de hidrogeniones, perdón, de agua y de otros solutos bastante amplia, bastante grande, perdón. Entonces, ¿por qué es importante pues conocer esta estructura de esta manera? Entonces acá lo que vemos es que este epitelio no pigmentado y este epitelio pigmentado se conectan a través de las uniones GAP, y esas uniones GAP lo que le permiten al epitelio es conectarse y mandarse como señales intracelulares de una célula a otra. Adicional a ello tenemos esas uniones de desmosomas. Las uniones de desmosomas le dan estabilidad a ese tejido, pero no permiten que esas uniones sean muy estrechas y permiten el paso de algunas sustancias. Y las que realmente nos importan son estas zonas ocludens que vemos acá. Esas zonas son las que permiten mayor adherencia en la parte del epitelio no pigmentado, y es donde se considera que está el punto anatómico de la barrera hematoacuosa. Entonces se dice que a este nivel la posibilidad de que una macromolécula, digamos como una proteína, pase está muy restringida, y permite solo el paso de algunas sustancias como iones y agua principalmente. Entonces esto es muy importante desde el punto de vista anatómico. Y a este nivel se cree que en la parte del epitelio no pigmentado es que se va a formar lo que sería el humor acuoso, a este nivel de acá. Entonces, esta sería como la estructura anatómica que tiene un proceso ciliar, y como vemos tiene un núcleo que tiene en su interior como tal un vaso sanguíneo que tiene una característica, es que sus vasos son fenestrados. Aquí sería como tal el estroma, y aquí vemos otra vez epitelio no pigmentado y epitelio pigmentado. Entonces, esto lo que hace es que para que salga como tal el plasma, que el plasma es el que va a conformar o va a formar el humor acuoso, necesita como unos gradientes de presión para que esto ocurra. Entonces acá van a haber unos gradientes que van a permitir el paso de las sustancias y de los iones y del agua, de lo que sería el estroma a lo que sería la cámara posterior, que vamos a ver acá. Y acá en esta vista que está mucho más ampliada de lo que sería el epitelio no pigmentado, vemos que a nivel cerca a lo que sería la unión con el epitelio no pigmentado, las uniones estrechas son más frecuentes, y que a medida que se va avanzando, las uniones estrechas pierden como tal fuerza y se abren, permitiendo que la salida de aguas y solutos sea mucho más fácil hacia la cámara posterior. Entonces acá, en cuanto al músculo ciliar, el músculo ciliar, como les dije anteriormente, tiene 3 componentes, uno que es longitudinal, otro que es radial y otro que es circular. Este músculo tiene una inervación principalmente parasimpática, que es dada por el tercer par craneal por su ramo inferior, y esta información viene del núcleo de Eiger-Wechsel. Este músculo ciliar tiene, como les dije, 3 partes. La primera es la longitudinal, y la longitudinal es la más importante para la parte que estamos estudiando en este momento, que sería la parte de la dinámica del humor acuoso, porque estas fibras longitudinales se van a fijar al espolón escleral y se van a fijar a la malla trabecular. Una vez el músculo se contrae,
tiene como la función de una válvula, por así decirlo, entonces permite que se abra como tal, perdón, se tracciona el espolón escleral y se abre la malla trabecular y de esta manera se regula el paso del humor acuoso. Adicionalmente tenemos las fibras radiales, que son las que se encargan de la parte del esfínter pupilar, o sea, de abrir o cerrar la pupila, y la última, que serían las fibras circulares, que en algún caso se cree que también están relacionadas con lo que sería el paso del humor acuoso, porque estas fibras se encargan de regular del tamaño del cristalino, son las que nos permiten ver de cerca del proceso de acomodación. Entonces, hablando del humor acuoso, entonces el humor acuoso, ¿qué es? Es un líquido intraocular dinámico que es derivado del plasma ocular y que se forma por tres procesos, que más adelante les diré, uno que es el de difusión, otro que es el de transporte activo y ultrafiltración. Se estima más o menos que la producción del humor acuoso es del 1 al 1.5% del volumen que se encuentra en ese momento en la cámara anterior. Más o menos una tasa de producción se puede hablar de 2 microlitros por minuto en una persona pues, sana. Y la característica es que este humor acuoso tiene una producción circadiana. Vemos que principalmente este se produce en las mañanas y que en las noches no se produce en igual cantidad. ¿Qué se ha pensado que se ha encontrado con esto? Aunque todavía no está bien dilucidado, es que en las noches cuando dormimos no hay tanta estimulación simpática y al no haber tanta estimulación simpática, la producción de humor acuoso disminuye. Y esto es importante pues conocerlo porque en algunas ocasiones un paciente puede hacer fluctuaciones de la presión intraocular, entonces tomar la presión sirve tanto hacerlo en la mañana como en la tarde para mirar cuánto me puede fluctuar este paciente dependiendo del tratamiento al que le estoy dando. Entonces, como les dije anteriormente, los tres procesos que me forman como tal el humor acuoso son la difusión, la ultrafiltración y la secreción pues como tal activa. La difusión es un movimiento que se da a favor de un gradiente de concentración y este principalmente lo que va a transportar es agua. La ultrafiltración es un proceso en el cual el agua con sus solutos van a pasar a través de una membrana semipermeable bajo un gradiente de presión. Entonces acá lo que vamos a encontrar es que las fuerzas que van a permitir el paso de lo que sería del vaso como tal del capilar a lo que sería el estroma de la célula. Y en esos como tal estructuras influyen lo que sería la presión hidrostática que se encuentra en el capilar, la presión hidrostática que se encuentra en el epitelio pigmentado y las presiones oncóticas también que vamos a encontrar en lo que sería el vaso y en lo que sería también a la parte celular. Y por último tenemos la secreción activa. Esa secreción activa es dependiente de ATP y lo que permite es el paso de iones contra un gradiente. Y aquí es muy importante la bomba sodio ATPasa que se encuentra más que todo en el epitelio no pigmentado en la porción que se encuentra cerca a la cámara posterior para la salida como tal de este líquido, porque sabemos que cada vez que sale agua también sale sodio, o con el sodio va el agua, entonces eso nos permite como elucidar esto. ¿Y por qué es importante pues conocer esto? Porque a nivel pues celular tenemos múltiples enzimas que se encargan de regular, digamos, la parte de la secreción activa, entonces y son targets que van a tener como tal los medicamentos. Entonces, digamos, en glaucoma se utiliza un medicamento que sería la brimonidina. Un ejemplo, la brimonidina es un medicamento que es un alfagonista. Entonces, el alfagonista, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer el alfagonista es estos vasos que tenemos acá, me genera como tal una vasoconstricción, al ser alfagonista, me genera una vasoconstricción, al generar mi vasoconstricción disminuye la cantidad de sangre que va a pasar por este núcleo, y al disminuir la cantidad de sangre, pues vamos a disminuir la cantidad de pues, agua y solutos que van a pasar como tal para la formación del humor acuoso. Adicional a ello, pues tenemos los medicamentos pues, que son importantes en el control de los iones y en ellos actúa uno que sería la anidrasa. Pues uno sería la dorzolamida. La dorzolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica lo que hace es convertirme lo que serían el OH con los hidrogeniones, convertirme en bicarbonato para hacer como una reacción de buffer. Al hacer esa reacción de buffer permite como estabilizarme que se den los procesos bioquímicos de manera adecuada, manteniendo un pH adecuado. Cuando se bloquea la anhidrasa carbónica, generalmente se produce un estado de acidosis elevado porque los hidrogeniones están aumentados. Lo que hace este medicamento es a producir como tal inhibe como tal esta reacción, se elevan los niveles de hidrogeniones y se cree que de esta manera se altera como tal la función del transportador de sodio. En no transportarse sodio no se transporta agua y cuando no se transporta agua no se produce como tal humor acuoso. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene como tal el humor acuoso? Entonces, las funciones son mantener la presión intraocular. Se dice que la presión más o menos media que se debe para mantener una estructura ocular adecuada es de 15 milímetros de mercurio y de eso depende la cantidad de humor acuoso que entre, la cantidad también que salga.
se encarga de llevar nutrientes a las estructuras vasculares, principalmente lo que sería cristalino y córnea, y adicional a ello, limpiarme también los productos de desecho que producen el metabolismo de estas estructuras, como sería el CO2, el lactato y el piruvato. Me ayuda también a mantener pues, la forma ocular, a contribuir al sistema óptico, a que este esté transparente para que no haya aberraciones en la luz. Algo muy importante es que como el ojo necesita un medio transparente para que podamos ver adecuadamente, no podemos tener vasos sanguíneos, sino podemos tener, digamos, melanina en algunas estructuras del ojo. Y la manera como se está protegiendo el ojo para evitar que los rayos UV produzcan alteraciones en el DNA es con altas concentraciones de ácido ascórbico, y por eso una de las características que tiene el humor acuoso es que tiene grandes concentraciones de ácido ascórbico para protegernos de esto. Y por último, facilita la respuesta humoral y celular, aumentando, disminuyendo como tal la salida del humor acuoso, y eso permite pues, que las citoquinas o las células inflamatorias se mantengan más tiempo dentro de la cámara anterior o de la cámara posterior. Entonces acá hay muchas condiciones o muchos medicamentos que me van a alterar lo que sería la producción del humor acuoso, sea para aumentarla o para disminuirla. Entonces, como vemos acá, hay algunos de ellos. Entonces, los beta-adrenérgicos favorecen como tal la producción de humor acuoso por su receptor beta-2, y eso es un target de los que tenemos para los medicamentos en glaucoma, que como sería el timolol, un ejemplo de ellos, un beta-bloqueador. La administración de corticoides sistémicos se ha encontrado que la aumenta, la pilocarpina que la aumenta levemente, aunque hay unos que dicen que la puede disminuir, pero no, todavía no es muy claro. Medicamentos sistémicos importantes como la parafina, que es útil en bastantes pacientes de edad, que disminuye como tal el flujo del humor acuoso. La vasopresina pues, se utiliza más que todo en UCI, la ketamina y los barbitúricos, ¿sí? Y condiciones que me van a generar como tal o alterar el flujo del humor acuoso, tenemos la que me la disminuye, la hipertermia que me la aumenta, la acidosis que lo disminuye, como dijimos anteriormente, eso está relacionado con el proceso de buffer que se genera por la anhidrasa carbónica, y la diabetes también me la va a disminuir, lo que son desprendimientos de retinas, desprendimientos coroideos y ciclodiálisis. Entonces acá está como la composición que tiene este humor acuoso que lo hace diferente a lo que sería el plasma. Entonces él es un poco más hipertónico, está más ácido, tiene un marcado exceso de ascorbato, porque ya le dijimos cuál es la función que tiene este ascorbato, y la cantidad de proteínas que tiene es muy baja. Se cree que pues, el plasma tiene el 7% de proteínas, y la cantidad de proteínas que tiene el humor acuoso representa más o menos el 0.02 al 0.05. Tiene un exceso de ácido láctico y de cloro, y tiene un leve déficit en lo que sería sodio, bicarbonato, dióxido de carbono y glucosa. Y adicional a ello, pues tiene todo otro resto de moléculas que se encargan como tal de la nutrición de las estructuras vasculares, digamos como pueden ser aminoácidos, eh, hialuronato de sodio, o también algunos neurotransmisores también se pueden encontrar ahí. Ahora vamos a hablar de el ángulo iridocorneal, o la estructura pues que una de las estructuras que más nos importa para entender lo que sería el drenaje del humor acuoso. Y vamos a empezar con la línea de Schwalbe. Entonces acá eso sería como tal lo mismo, el mismo esquema que vimos anteriormente. Eso sería córnea, eso sería esclera, aquí sería nuestro limbo esclerocorneal, y estas serían las estructuras que formarían como tal el ángulo o el sistema de drenaje del humor acuoso. Entonces la primera ya sería la línea de Schwalbe que vemos acá, que es una zona de transición entre lo que sería el endotelio corneal, como vemos acá, endotelio corneal, y la malla trabecular. Y tiene una característica importante, es que a este nivel las células producen gran cantidad de fosfolípidos, y esos fosfolípidos se cree que ayudan a permitir un paso más sencillo o facilitado de lo que sería el humor acuoso. Después tenemos la malla trabecular, que es un tejido conectivo que está rodeado de endotelio. Y esta malla, que sería esta que vemos acá, tiene tres componentes: una malla uveal, una malla corneoescleral y una malla justacanalicular. Y cada una pues tiene como su función. Entonces vamos a hablar de la primera de ellas, que sería la malla uveal, que sería esta que vamos a encontrar acá. Perdón. Entonces es la porción que es más interna, y lo que hace es que se forman como láminas de colágeno, unas entre ellas, y permiten formar como aperturas variables amplias de 25 a 75 micras. Después tenemos la malla corneoescleral, que está que vemos en verde, y vemos que el tamaño como tal de esos espacios se disminuye a medida que se va avanzando hacia lo que sería el canal de Slade. Entonces en la malla corneoescleral es uno de los sitios que tienen gran relevancia, porque se cree que es donde se va a insertar el músculo ciliar. Y esto hace que en esta zona la malla trabecular tenga como una característica de tener mayor flexibilidad comparada con las otras zonas, porque esa permite que se cierre o que se abre, dándole como esa función de tapa para permitir que salga o entre como tal el humor acuoso. Y por último tenemos la malla
justa canaliculada que es rica en colágeno tipo 3 y como vemos acá los espacios son mucho más pequeños. Y otra de las características que hay acá es que las fibras de colágeno no están tan unidas unas con otras, sino que hay gran cantidad de tejido conectivo alrededor. Y ese tejido conectivo alrededor con los años va aumentando como tal el tamaño. Y eso es una de las explicaciones que se crea para el glaucoma, que este tejido conectivo se va aumentando y que me disminuye como tal la salida del humor acuoso, generando pues mayor resistencia. Y es el sitio que se va a conectar con lo que sería el canal de Slem que vemos acá. Después tenemos este canal de Slem y es un canal que recorre por 360 del globo ocular, como vemos acá en la estructura que se encuentra de color verde. ¿Sí? Y que tiene altas tasas de conductibilidad hidráulica. ¿Qué quiere decir esto? Que permite el paso de gran cantidad de humor acuoso y está recubierto de manera endotelial. Entonces, como vemos acá, este canal de Slem pues, se conecta con el ángulo iridocorneal, forma acá, y ese canal de Slem va a drenar de dos maneras. Drena directamente, vamos a ver acá, a las venas epiesclerales o directamente a las venas conjuntivales. Entonces, acá lo que vemos acá este sería el canal de Slem, y estas serían las dos estructuras a las cuales puede drenar. Entonces tenemos un drenaje que es directo, que va a drenar directamente por estas estructuras que son más largas, a lo que sería al plexo epiescleral y directamente a lo que sería al acueducto, pues a las venas acuosas y de esta manera pues en circulación sistémica. Y otro que sería el indirecto, que me drena a estos plexos intraesclerales que vemos acá. Y esos plexos intraesclerales se creen que también son muy importantes en la regulación de la entrada y de salida del humor acuoso. ¿Por qué? Porque permiten mantener cantidades de humor acuoso en su interior, retrasando, ¿sí?, la salida del humor acuoso, o si estamos vacíos, favoreciendo como tal la salida de él. Entonces acá vamos a hablar lo que sería el flujo pues como tal, o la vía convencional de drenaje del humor acuoso. Después de todo lo que les expliqué anteriormente, era para llegar a esta diapositiva. Entonces acá tenemos otra vez, esta sería la córnea, esta sería nuestra esclera, aquí sería el limbo esclerocorneal, las estructuras que se encargan del drenaje del humor acuoso. Aquí tenemos nuestro cuerpo ciliar, la parte muscular, y esos serían los procesos ciliares que tenemos acá. Entonces los procesos ciliares, como he dicho anteriormente, el epitelio no pigmentado me va a generar como tal el humor acuoso. El humor acuoso va a drenar directamente a lo que sería la cavidad, pues a la cámara posterior de nuestro ojo, y de la cámara posterior, a través de la pupila, va a salir y va a llegar a la cámara anterior. Pero para que ocurra este proceso de salida de la cámara posterior a la cámara anterior, debe haber una diferencia de temperatura. Entonces, la temperatura en la cámara posterior es mayor a la cámara anterior. Eso permite que el líquido se dirija como tal a la cámara anterior. Y eso, como lo podemos ver clínicamente, en algunos pacientes lo vemos y esta es la razón por los que, digamos, el pigmento del iris o algunas inflamaciones, digamos, algunos procesos de la inflamación se pueden pegar al endotelio corneal y por eso era la explicación pues como tal fisiológica de este proceso. Entonces acá, una vez pues por esa diferencia de temperatura, el humor acuoso se dirige a la cámara anterior, llega a como lo que sería nuestro ángulo iridocorneal y acá pasa a través de las estructuras. Esta sería la malla trabecular, canal de Slem, lo que serían los canales colectores y directamente pues a las venas acuosas y de las venas acuosas a las venas epiesclerales. Esa sería como tal la circulación como tal convencional. Pero adicional a la circulación convencional tenemos otros dos tipos de excreción pues, del humor acuoso. Tenemos la vía uveoscleral y la vía uveovorticosa. Entonces, una de las características que tiene la vía uveoscleral es que la vía uveoscleral no es dependiente de presión, a diferencia pues, de la vía convencional que estaba hablando anteriormente. Y otra característica es que la edad del paciente me altera como tal la salida del humor acuoso. Entonces, en las personas jóvenes la vía uveoscleral es mucho más importante que en las personas de edad. Se cree que a los 25, 30 años la cantidad de humor acuoso que sale por la vía vascular es de más o menos un 25 o un 30%, y a medida que va pasando la edad, esto va disminuyendo y puede caer hasta un 10, más o menos hasta un 10%. Entonces, ¿cómo se forma como tal este drenaje de la vía uveoscleral? Entonces, acá lo que vemos acá en esta imagen, que lo expliqué anteriormente, estos son los procesos ciliares que vemos acá, esta sería la vía convencional. Pero la vía que no es convencional, o la vía alterna, por así decirlo, se da a través de lo que sería el cuerpo ciliar. Entonces, este cuerpo ciliar, por su unión con el espolón escleral, forma un espacio virtual que se llama el espacio supraciliar. Entonces el humor acuoso va a salir entre los músculos y por ese espacio supraciliar que vemos acá. Aquí como se ve en esta línea que va acá, y él va a empezar a drenar por acá directamente a los vasos coroideos o puede salir por canales emisarios y entrar de una vez a lo que sería la circulación venosa. Esa es como la característica que tiene este drenaje. Y adicional a eso tenemos otro tipo de drenaje que es el uveovorticoso.
que se da a través de venas vorticosas. Y ese sería a nivel del iris, pero todavía clínicamente no se ha encontrado muy bien acerca de este drenaje, ni su implicación pues clínica en este momento. Entonces, como les dije anteriormente, representa el 5 o el 25 de drenaje del humor acuoso, eso dependiendo de la edad del paciente, y se reduce pues con la edad, como les dije anteriormente, con la hipertensión ocular, y durante las noches también está disminuido pues por el proceso de fisiología del ojo, y está aumentado en procesos como la uveitis. Listo, eso era todo por el día de hoy. Muy bien, Diego. Pues siempre revisamos en el inicio de rotación